Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas un viernes más a los debates de ATAC. Como recordarán, el día 4 de marzo, Italia cerraba los colegios de todo el país. Pocos días después se establecía la cuarentena en el norte italiano y 10 días más tarde el gobierno español decretaba el estado de alarma. A partir de ahí, la pandemia ha recorrido Europa, con afectación diversa, cierto, pero con un coste vital, social y económico que superará, según los últimos datos del Banco Central Europeo, las peores previsiones hechas hasta el momento por el resto de instituciones financieras. Frente a esta situación, y lo sabemos bien, los Estados miembros de la Unión Europea han adoptado medidas unilaterales que suponen una fortísima intervención estatal en la economía para dar respuesta a las necesidades provocadas por la pandemia. En una dinámica normativa acelerada, sin precedentes. Los Estados llevan 40 días tomando decisiones en solitario y 40 días sin ser capaces de ponerse de acuerdo para una actuación en colectivo. La Unión Europea es la estructura que podría parecer idónea para lograr una respuesta conjunta. Al menos lo fue cuando se trataba de salvar el sistema financiero. Sin embargo, la crisis ha expuesto las carencias de una unión que, cuando más se la necesita, se comporta como una arena de lucha intergubernamental, de lucha entre países, en lugar de aparecer como esa organización capaz de reaccionar con prontitud para salvar la vida de la ciudadanía europea de la que tanto se acuerda en el plano retórico. 40 días ha precisado el Consejo de la Unión para plantear un consenso inicial alrededor de una serie de medidas y bajo una fuerte presión de los países del sur, apoyados incluso por Francia y Alemania, con Holanda absolutamente en contra. Esas medidas, que recordar, y hoy hablaremos de ellas, entre esas medidas están las que el Eurogrupo aprobó en forma de créditos y préstamos para empresas, para estados, que deberían de estar disponibles el 1 de junio, pero también está la medida estrella anunciada. Los jefes de Estado y de Gobierno nos dicen que han consensuado la creación de un fondo de recuperación, un fondo de reconstrucción vinculado al presupuesto de la Unión Europea y han mandatado a la Comisión para que lo redacte. La pregunta ahora es, ¿la Unión Europea está estando a la altura, está a la altura de esta crisis? Bueno, una buena parte de la ciudadanía opina que no, ahí están las encuestas. Quizá por eso la presidenta de la Comisión Europea ha pedido públicamente disculpas al pueblo italiano. Sin embargo, una mayoría de autoridades y medios de comunicación celebran este acuerdo como una actuación necesaria. Pero lo cierto es que un análisis en detalle de este acuerdo pues, nos provoca muchas dudas. Por un lado, estamos ante una retórica similar, una retórica institucional que advierte de la incapacidad de cambiar el modelo. Es decir, se mantiene la misma hoja de ruta. De hecho, una ministra decía hoy que es importante el acuerdo porque el sobreendeudamiento de los estados es necesario para no bloquear el mercado, que la solidaridad es necesaria para mantener el mercado interior. En medio de esta crisis, la crisis de la vida, el funcionamiento del mercado interior parece que es lo que sigue espoleando la actuación de los estados. Y más allá de estas cuestiones de fondo, hay algunas que sobresalen en cómo se va a estructurar todas estas medidas, cuál va a ser la cuantía de este nuevo fondo de solidaridad, qué condiciones van a conllevar los préstamos, qué alternativas tenemos dentro del marco de esta Unión Europea. Bien, para hablar de todo esto, hoy tenemos a tres personas que saben mucho del tema, pero antes de darles paso, vamos a tener con nosotras en formato vídeo a Juan Torres. Juan Torres es catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla y nos ha hecho el enorme favor, además en su calidad de miembro del Consejo Científico de ATAC, de grabar un vídeo que nos va a permitir una idea de conjunto de la situación económica que ha provocado el coronavirus. Así que hoy dejamos con Juan y luego volvemos con nuestros tres invitados de esta tarde. Dentro vídeo. Hola, me piden las amigas y amigos de ATAC España que haga algún comentario sobre los retos que han de afrontar en esta etapa tan difícil que estamos empezando a vivir las políticas económicas. A corto plazo nos enfrentamos a una emergencia sanitaria, como todo el mundo sabe, que requiere un impulso de gasto extraordinario y un endeudamiento que sin duda va a tener que ser muy grande porque lógicamente pues prácticamente ningún país disponía de ahorro suficiente como para poder financiar sin recurrir a la deuda pues el incremento de gasto tan extraordinario que supone evitar que las empresas, miles de empresas quiebren o que la pobreza se multiplique o hacer frente a los gastos sanitarios que una pandemia de la naturaleza de la que estamos viviendo pues puede suponer. Estamos viendo que desgraciadamente por no utilizar instrumentos y no haber hecho políticas que
veníamos reclamando desde hace tiempo, pues ahora los gobiernos se encuentran pues con las manos, sobre todo en Europa, muy atadas para hacer frente a la situación. Entonces yo creo que en principio y de entrada es fundamental reclamar que industrial y comercial derivada de la caída en la rentabilidad del capital productivo a consecuencia de una creciente, exagerada, desproporcionada, la desigualdad, la incapacidad de hacer frente al cambio climático y problemas de falta de recursos en muchos países y grupos sociales. Entonces, yo creo que esta pandemia pues, nos va a poner ante la situación, ante la necesidad de cambiar muchos paradigmas. Ya incluso lo están planteando pues gobiernos conservadores, como pueden ser el francés, o incluso algunos organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, que si bien lo plantea a cortísimo plazo como respuesta inmediata, pues es capaz de decir que hay que plantear el retardar el pago de la deuda o incluso el proceder a reestructuraciones. ¿Cuáles creo yo que son los retos? Pues yo creo que en el campo de la política macroeconómica seguimos teniendo por delante el reto de hacer eficaz la política fiscal, que es un instrumento esencial para poder gobernar las economías, para poder actuar de manera que se equilibren las situaciones de impactos desiguales. En política fiscal yo creo que, como digo, el reto sigue siendo el mismo de siempre, es decir, hacer un sistema fiscal más justo, más equitativo, que descanse sobre la capacidad desigual de pago de los sujetos económicos, que no permita la evasión, y creo que logrando una mayor justicia fiscal pues se puede alcanzar una mayor recaudación sin necesidad de aumentar las cargas impositivas sobre la mayoría de la sociedad. Y luego pues seguimos teniendo el mismo reto de ampliar la fiscalidad allí donde han aparecido nuevos espacios productivos. Y en particular el reto al que no podemos renunciar es el de la fiscalidad sobre las transacciones financieras. Esa es la gran llaga abierta en la economía mundial que funciona sin proporcionar recursos a las haciendas y que es sobre la cual tenemos que poner nuestro mayor énfasis. En el campo de la política monetaria creo que sigue siendo fundamental replantear el papel de los bancos centrales. Tienen que convertirse en prestamistas de última instancia, tienen que tener un estatuto de independencia que no puede significar el libre arbitrio a la hora de actuar, deben de actuar permanentemente en coordinación con los gobiernos. Debemos replantear, estudiar y hacer propuestas concretas sobre nuevas formas de pago, sobre el papel de la digitalización en la conformación de los espacios monetarios. Tenemos que combatir denodadamente el lado más pegado a las necesidades de las empresas, de las personas, de la sostenibilidad ambiental y de la vida, y tenemos que tratar de lograr que el capital financiero no se imponga sobre el conjunto de las economías. Pero además de estos retos en el ámbito de la política monetaria y fiscal, no podemos olvidar que quizá lo más importante que va a tener que abordar ahora la política económica en general quizá no sea tanto en el ámbito de la demanda, es decir, de lo que puede más o menos resolver la política fiscal y la política monetaria, sino en el campo de la oferta, porque ahí es donde están planteándose los grandes problemas de la economía mundial en nuestro tiempo, porque es necesario, va a ser imprescindible retrancar, por así decirlo, el proceso globalizador, porque las economías y los pueblos se están empezando a dar cuenta de que se ha ido excesivamente lejos por un camino que quizá ni siquiera se tenía que haber emprendido, que es preciso reindustrializar, que es preciso recobrar espacios productivos de generación directa de valor, que es preciso generar valor añadido que se quede en las economías, que es necesario generar y promover la economía cercana, de proximidad, que evite el daño extraordinario a la naturaleza que supone un sistema de deslocalización descerebrado. Entonces creo que va a ser muy importante
que quizá, como no hemos hecho hasta ahora, le demos una importancia vital a las políticas de oferta, que como convencionalmente se vienen denominando. Hay que inventar y crear y poner en marcha nuevos tipos de empresas, nuevos tipos de formas de producción, de consumo, nuevas redes de distribución, nuevos canales para acercar de una manera diferente la producción a quien lo necesita, y creo que tendríamos que hacer como un cambio de orientación en nuestra visión de la política económica, y tenemos que hacerlo además con inteligencia, con sentido de la innovación, sin prejuicios y huyendo, creo yo, pues de esos tótems, ¿no? Que a veces, de estas palabras mágicas, de esa idea de que hay algo que lo resuelve todo y que realmente no funciona, porque vivimos en un mundo complejo, en una economía compleja, en donde hay muchos elementos a tener en cuenta, y es muy difícil, por no decir imposible, que manejando una sola palanca, y no me voy a referir a ninguna, yo creo que está en el ánimo de todos, pues que manejando solo una única palanca se pueda modificar toda la realidad que nos rodea. Yo creo que hay que pensar en soluciones complejas, en mover muchas piezas al mismo tiempo, y sobre todo creo que el reto de quienes nos preocupamos por la transformación social es crear experiencias concretas que visualicen el tipo de transformación por el que estamos luchando. Bien, ya estamos aquí de nuevo con nuestra invitada y nuestros invitados, a los que paso a presentar. En primer lugar, tenemos con nosotras a Ainhoa Lasa. Ella es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco. También está con nosotras Iván Ayala, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del colectivo Econonuestra, y Carlos Sánchez Mato. Carlos, profesor de Economía y responsable de Política Económica de Izquierda Unida, y además, y esto siempre hay que recordarlo, fue coordinador de ATAC Madrid, compañero. Buenas tardes, Ainhoa, Iván, Carlos. Bien, vamos a hablar, por tanto, en primer lugar, de la reacción de la Unión Europea ante esta situación. Después del recorrido de la situación que nos ha planteado Juan, vamos a volver la vista a la Unión Europea. Y la primera pregunta es evidente. ¿Qué opináis? ¿Cuál es vuestra opinión de los acuerdos tomados ayer por la Unión? ¿Son suficientes? ¿Nos han defraudado? Carlos, empezamos contigo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Adoración, y muchas gracias a TAG por invitarme a estar y compartir con amigos y amigas este espacio. Y decir que, bueno, en primer lugar, defraudarme, a mí no me defrauda, pero eso no es buena noticia. No me defrauda porque a lo que estamos acostumbradas y acostumbrados es a posiciones de la Unión Europea que están muy lejos de estar a la altura de las circunstancias. Como bien indicabas, tenemos una emergencia y también supongo que eso no tenemos que convencer a nadie de ello, una emergencia de un tamaño descomunal. De hecho, las propias instituciones internacionales hacen referencia a que el shock económico puede ser superior claramente al que se produjo en 2007-2008 y, por lo tanto, bueno, pues ante esa emergencia se espera una reacción en consonancia con la emergencia. Y eso no ha ocurrido porque lo que está existiendo, y el Eurogrupo de ayer fue una muestra más, son patadas hacia adelante para no afrontar algo que antes o después va a haber que abordar. Y es que solamente se puede abordar esta emergencia con un impulso descomunal de gasto público y con una recomposición de cómo se ingresan los dineros públicos, pues con más justicia fiscal y con más equidad. Por lo tanto, la Unión Europea, por supuesto, no ha estado a la altura porque está utilizando algo parecido, para que la gente no se entienda, pues a los trileros de la calle Las Sierpes de Sevilla, a ver dónde está la bolita para enseñar aparentes billones de euros que no sirven para el objetivo que es ahora mismo necesario abordar. Hay que hacer muchas cosas que creo que, me imagino que las iremos abordando a lo largo del rato de hoy. Sí, ahora pasamos a desgranar todo lo que hay que hacer y a criticar todo lo que se ha hecho. Pero vamos con esta primera valoración, Iván. Bueno, yo también quería agradeceros tanto el habernos invitado, como el enorme esfuerzo que supone hacer esto y mantener estos debates tan importantes durante la cuarentena y aportar al debate. Así que muchísimas gracias. Yo, la verdad es que como Carlos, es verdad que no
o sea, ya no nos queda capacidad de decepción con la Unión Europea, hemos agotado todo el capital, si en algún momento hubo algo, y ya no podemos decepcionarlos. Yo creo que las decisiones que está tomando la Unión Europea están a años luz de las necesidades de los Estados miembros en estos momentos. Están tratando esta situación como si fuera una crisis financiera al uso, que ya se trató mal, pero es que no es una crisis financiera al uso, tiene unas características, una naturaleza radicalmente diferente, y se han reproducido los esquemas tradicionales en un shock asimétrico, ¿no? En un shock donde afecta a la eurozona, pero la eurozona carece de mecanismos de compartir riesgos o transferencias de renta como existen en los Estados miembros. Entonces, los países más afectados, en este caso España e Italia, entre otros, pues la opción de la Unión Europea es que generen más deuda. Es decir, lo que los países o las élites del norte están expresando a través de las posiciones de los países del norte es básicamente otra vez lo mismo, que los países del sur se endeuden, dejar latentes las condicionalidades o los memorándum o las reglas fiscales latentes, no en suspenso, latentes, para que en un futuro próximo se apliquen otra vez estas reglas de austeridad. No han entendido absolutamente nada, esto no es una pandemia, esto no es una crisis financiera, es una pandemia, necesitamos otros instrumentos y, como ha dicho Carlos, no se puede entender una salida de la crisis sin un gasto exorbitado del sector público, y para eso necesitamos modificar radicalmente las normas de la Unión Europea o cuestionarlas. Ainhoa. Hola, buenas tardes. Yo me sumo al agradecimiento de los compañeros de Iván y de Carlos con respecto a TAC por poder participar en este debate e intercambiar opiniones entre compañeros. Soy una sentimental con Europa, me defino como profundamente europeísta. No me gusta este proyecto europeo, pero sí creo que otra Europa no solamente es posible, sino que es inevitable. Quizás no ahora mismo, quizás no a corto plazo, pero sí a medio plazo, porque al final el propio sistema cada vez muestra, este sistema de capitalismo global de mercado cada vez muestra más debilidades y más contradicciones. Es cierto que termina por reproducirse al término de cada crisis, y realmente lo que hizo ayer el Consejo Europeo, los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros, pues fue respaldar, dar luz verde al acuerdo del Eurogrupo del 9 de junio, que, como dice un refrán español muy popular, viene a significar prácticamente préstamos para hoy, sobreendeudamiento para mañana. Lo que pretende es consolidar esa senda de lo que se ha denominado la deudocracia. Es decir, no pone el acento, como ya han dicho los compañeros, en la economía real. Se preocupa básicamente por mantener una economía financiera, por atender a la lógica del privado, a los numeritos y no a la gente, como decía el poeta Galeano. Pongamos un ejemplo muy directo. Cuando se habla de ayudar a las personas que están en una situación de desempleo temporal, fruto de esta crisis biológica que ha tenido una crisis pandémica, una crisis sanitaria, lo que se viene a poner el acento es en el desempleo actual. El problema que tenemos no es un desempleo actual, va a ser un desempleo estructural, es decir, grandes personas que se van a ver en una situación de paro, pero no fruto de la pandemia. Lo que ha hecho esta crisis de coronavirus ha sido agravar una situación que viene mucho más atrás, unas reformas laborales agresivas y regresivas que han hecho que las personas dejen de ser sujetos para convertirse en factores de producción donde solo se tiene en cuenta su nivel de rentabilidad en este mercado, en este capitalismo de mercado salvaje. Por lo tanto, decepcionada, pero previsible, como bien han apuntado los compañeros, esta respuesta. Sí, ¿no? La previsible decepción. Vemos que el tema de la deuda está en el centro, no solamente de vuestras intervenciones, sino del debate del Eurogrupo, del debate actual, y se plantea como algo necesario, como si no hubiera más alternativa de que se nos hicieran préstamos con condiciones que luego nos llevarían a una situación, ¿no?, cada vez peor. Sería como apagar un incendio con gasolina. Pero hay alternativas, ¿no, Iván? Hay alternativas a esto. Yo creo, vamos, hay alternativas desde luego, ¿no? Entre otras cosas porque hay otras regiones económicas que están poniendo alternativas encima de la mesa. Yo creo que la Unión Europea lo único que ha acordado es extender o ampliar líneas de crédito, básicamente, en un momento en el que lo que se necesita, es decir, los estabilizadores automáticos, que son los que automáticamente cuando hay una recesión se ponen en funcionamiento, están generando transferencias de renta. Esa es la gran política de todos los países ahora mismo.
básicamente es mantener las rentas tanto de empresas como de familias, ¿no? Esto no tiene sentido que genere endeudamiento, porque entonces empeora la posición de solvencia, porque estás generando crédito a agentes que no están generando renta, por tanto se empeoraría la solvencia de los agentes y por tanto del país. Ahora mismo los países necesitan transferencia de renta y que los bancos centrales provean de la liquidez necesaria. Eso es lo que se necesita. En Europa no se puede hacer eso porque hay unos tratados y todo el entramado institucional está hecho para que eso no ocurra, pero sí hay maneras de hacerlo con voluntad política. El fondo que proponía el gobierno español es una, la utilización de una cosa que no se ha hablado, pero yo creo que hay que tomarla en cuenta, y es que el mecanismo de estabilidad europeo tiene una parte, una herramienta que es para comprar deuda en el mercado primario, ¿no? Eso se puede utilizar en estos momentos, es decir, los países de la zona euro podrían emitir unos bonos a tipo cero y a perpetuidad que el mecanismo de estabilidad europeo los compre y el mecanismo de estabilidad europeo financie esa compra mediante bonos a perpetuidad a su vez tipo interés cero que compre el Banco Central Europeo con toda su potencia, es decir, con la LRTO, es decir, con todo el arsenal de mecanismos. Este es uno, pero hay tropecientos tipos de mecanismos y el problema es que no se quiere hacer desde las élites del norte. Entonces, herramientas hay suficientes y los economistas han ido proponiendo bastantes, economistas y no economistas, no por ser gremial, pero quiero decir que no se está queriendo. De hecho, otro de los grandes debates es la posibilidad de que haya financiación directa por parte de los bancos centrales. Carlos, ¿esto es posible? Perfectamente posible, pero más allá de que en el momento actual parece decir, bueno, comentas esto cerca del Bundesbank y tiemblan las paredes de ese sólido edificio de Frankfurt. Más allá de que se podría cambiar los tratados para que el Banco Central Europeo pueda comprar deuda en el mercado primario, es cierto lo que ha indicado perfectamente Iván, es que ni siquiera sería necesario cambiar los tratados. O sea, existe capacidad para de la reunión de ayer se hubiera salido con una compra mastodóntica de deuda en los mercados primarios, con un compromiso directo a través del propio MEDE o de la propia Comisión Europea. O sea, que ese tipo de situación podría haberse realizado perfectamente. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que parece que, lógicamente, no quieren soltar la cuerda. Y no quieren soltar la cuerda cuando se están produciendo cosas absolutamente, que causarían sonrisa o carcajada más bien, si no fuera por el daño que está causando. Fijaros, daos cuenta que esta semana, por ejemplo, se han rebajado de nuevo las garantías del Banco Central Europeo para que los bancos privados vayan a por dinero al mismo. Básicamente, no un Estado fallido, sino un Estado miembro de la eurozona. Va por dinero y no puede. Vamos, es algo que, te digo, que me parece que no hay quien lo entienda, salvo si lo que buscas es cómo se están haciendo de oro todavía, en el momento actual, las entidades bancarias con ese trading, con ese arbitraje de deuda. Y claro, cuando hay una emergencia de este tipo, cuando hay un incendio, imaginemos cualquiera que llegan los bomberos y antes de entrar, pues empiezan a hacer arbitraje con cualquier tipo de los instrumentos que llevan para apagar el incendio. Bueno, pues normalmente la gente cogería a los bomberos y terminaría echándolos al pilón. Sí, los dos, y eso que sois economistas, habéis mencionado con profusión los tratados, el MEDE, la arquitectura jurídica de la Unión Europea, pero yo creo que muchas de las personas que nos están oyendo se pierden en este mar de siglas y necesitamos tener muy claro de qué estamos hablando, de esta arquitectura que nos permite y no nos permite. Ainhoa, ¿dónde están los límites? Disculpe. Lo que estábamos comentando, las alternativas que han manejado los compañeros cuando han hablado del mecanismo europeo de estabilidad, es un mecanismo que se crea después de la crisis financiera, que no fue una crisis financiera, que fue una crisis del propio sistema en su conjunto. Era una forma de, digamos, el fondo salvaestados, se dice vulgarmente, ¿no? Donde hay una serie de líneas de crédito para que los estados puedan financiar su deuda en ciertas condiciones. ¿Cuál es el problema? Que esas condiciones llevan añadido el adjetivo estricto. Es decir, yo te voy a prestar dinero,
Pero tú tienes que cumplir unos requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos? Yo te voy a decir, estamos hablando de un órgano de gobierno que son los propios estados de la Unión Europea. Es decir, muchas veces se habla de la Unión Europea, pero son nuestros gobernantes los que están participando en estas reglas del juego. Yo te voy a marcar tu política económica. Yo no voy a permitir que en tu Parlamento hagas uso de tu democracia, de ese pluralismo político, de ese debate. Yo te voy a fijar hasta dónde te puedes menear, o sea, cuáles son los límites donde tú puedes gastar y en qué debes gastar. Es decir, sustrae esa capacidad de decisión política a un órgano que además no lo podemos controlar ni nuestros tribunales, ni a través del Tribunal Constitucional, por ejemplo, ni a través de nuestro Parlamento Nacional, ni tampoco lo podemos controlar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero si un Estado como España incumple esas condiciones de crédito, esas condiciones para recibir ese dinero, sí que puede ser juzgado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué es lo que se pone de relieve con esto? Que hay dos tipos de democracia. Una democracia política, plural, que está muerta en estos momentos, y una legitimidad económica que es la que prevalece. Yo te digo los numeritos que puedes poner en tus presupuestos y luego tú ya se lo explicas a la gente como quieras. Pero realmente son los mismos. ¿Y por qué no hacen algo en materia fiscal? Por ejemplo, si tienen esta capacidad para controlar la política económica, ¿por qué no le meten mano a la política fiscal y consiguen tener más dinero para...? Sí. De hecho, pueden hacerlo, es decir, la armonización fiscal no hace falta forzarla. La Comisión Europea lleva años trabajando en la lucha contra el fraude fiscal y dice que aquellos Estados miembros que tienen una planificación fiscal agresiva ponen en peligro el mercado. Es decir, sería, por ejemplo, factible un impuesto de sociedades. De hecho, ya hay una propuesta desde el año 2016 que cuenta con el respaldo importante por parte de la oposición mayoritaria para aprobar unos impuestos que podrían beneficiar una lógica redistributiva en estos momentos. Yo pienso, y ahí igual matizo un poco, no es una cuestión norte-sur en Europa, es una cuestión de dos proyectos, dos opciones de economía política enfrentados, donde ahora mismo las opciones que siguen una lógica más próxima al interés de la sociedad están en clara minoría o están en una situación de desventaja. Sí, porque de hecho, siguiendo con este tema del corsé de la Unión Europea, hay otra de las cuestiones que está permanentemente encima de la mesa que me gustaría que Iván nos desarrollara un poco, que es el tema de la deuda. Ahora se dice que se nos ha levantado el límite de deuda, pero ¿esto cómo nos va a afectar y cómo lo podemos utilizar? Claro. La Unión Europea ha puesto encima de la mesa básicamente 4 instrumentos, medidas financieras, como hemos dicho, los créditos, y una de esas medidas es la de suspender temporalmente, dar al pause las reglas fiscales de la Unión Europea que afectan principalmente a déficit y a deuda. Es verdad que en estos momentos principalmente lo que se requiere por parte de los países es ir reduciendo ese nivel de deuda pública, pero hay un problema, y es que las economías capitalistas tradicionalmente, bueno, las economías capitalistas modernas tienen 2 herramientas principales para hacer frente a las crisis. Una son los estabilizadores automáticos y otra es el Banco Central como comprador de última instancia. Cuando ocurre una crisis asimétrica en la Unión Europea, es decir, un desvío significativo del PIB, como va a ocurrir en España e Italia con respecto a los países del norte, los mecanismos de estabilizadores automáticos empiezan a funcionar en los países más afectados, como España e Italia, generando automáticamente déficit y deuda. Dicho de otra manera, en estos momentos, aquellos países que más deuda y déficit están generando serán aquellos que más estén luchando contra la pandemia, no en el país, sino en el resto de la Unión Europea. Eso está generando deuda, ¿vale? Es decir, el coste lo asumen los estados y el beneficio es para el conjunto de la Unión Europea. Por tanto, en esta situación es óptimo, incluso en los términos de la economía neoclásica, neoliberal, tradicional, es óptimo mutualizar el riesgo o el coste que se deriva de detener la pandemia, porque es una externalidad positiva. Es decir, que los países que lo están soportando parte del coste de la extensión de la pandemia en toda la Unión Europea. Por tanto, esa deuda no debería en ningún caso, porque se generarían incentivos perversos, en ningún caso debería soportarla un país en exclusiva, incluso en sus términos, no en los términos heterodoxos marxistas-leninistas, sino en los términos neoclásicos, neoliberales sobre los que está basado la Unión Europea.
Bien, ya tenemos claro, por tanto, esta primera parte, en la que hemos hablado del coste que nos pone la Unión Europea, esta arquitectura jurídica que impide, ¿no?, o deja muy poquito margen de actuación. Pero aún así, y pasando ya al segundo bloque, vamos a hablar de qué políticas que tienen como competencia los Estados todavía, qué se puede hacer en el ámbito estatal, ¿no?, para dar soluciones a esta crisis. Y volvemos a Carlos. Carlos, en tu opinión, ¿cuál es el margen de maniobra? ¿Cuál es la ruta que podríamos tomar ahora, independientemente de lo que nos diga o no nos diga la Unión Europea? Está claro que, como ya adelantaba en la primera intervención, nos toca, más allá del marco que además ha descrito magistralmente Ainhoa, nos toca lanzar políticas fiscales en una magnitud bueno, pues no conocidas hasta el momento actual. No estoy hablando de 17.000 millones de euros, que es una cantidad brutal y que ha puesto en marcha el gobierno de coalición, afortunadamente, porque hay compañeros y compañeras nuestros ahí dentro empujando. No, yo no hablo de 17.000 millones de euros. Hablo de en torno a 150.000 millones de euros. Y esas políticas de impulso fiscal que permitan, por supuesto, empleo garantizado, el papel de las compañeras en la economía actual. Si no hacemos eso, tenemos otro tipo de problemas. Pero es que además, con la pandemia, como indicaba Iván, es que eso es lo óptimo desde el punto de vista del capitalismo. Lo óptimo. ¿Por qué? Pues porque si no se hace nada y mantenemos el escenario macro que plantea el Banco de España, eso nos supone, para que la gente nos entienda, en 2022 tener 240.000 millones de euros más de deuda. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Bueno, pues la alternativa que yo sugiero, que no solo la sugiero yo, ni la sugiere Izquierda Unida, ni Podemos, ni los movimientos de izquierda transformadora, es que con impulsos fiscales de 150.000 millones de euros y garantizando todos estos derechos, la deuda sería 4 veces inferior. O sea, estamos hablando de utilizando sus métodos, sus formas, pero claro, utilizándolos a tiempo. Anuales, si no, Carlos? Perdona. Anuales, ¿verdad? 150.000 millones anuales. Claro, luego hay que empezar a coger la carrerilla y a partir del tercer año son anuales, por descontado. Claro, porque esas medidas hay que mantenerlas. No pueden ser solamente en el momento de crisis. No, ahora, en el momento de crisis, pues se disparará el ingreso mínimo vital y a lo mejor en el momento de menos crisis, pues hará falta el ingreso mínimo vital para gastarlo y que pague en su momento quien deba pagar. En este caso, quien tendrá que pagar serán las élites de la Unión Europea, porque desde luego el pueblo no va a poder pagar este volumen de deuda que se va a contraer. Hay que sacar toda la artillería de verdad, porque si no, no habrá una segunda oportunidad, pero no solo para la gente, tampoco para la Unión Europea. ¿Qué tipo de proyecto comunitario vamos a poder construir en el futuro si se produce una situación en la que en este momento se deje a la gente desamparada? Por eso yo decía que no es tal. Hablamos del plan de empleo garantizado, hablamos de mejora en las infraestructuras públicas para la gente que más lo necesita. Gastar e invertir bien. Pero aprovecho para hacer un pequeño recordatorio. El debate se va a grabar en nuestra página web, en la página web de ATAC. Así que, bueno, aunque ahora tengamos distintos fallos de sonido, el debate en su conjunto estará grabado y colgado. Así que vamos a intentar seguir, por lo menos para poder mantener, ¿no?, y desarrollar las ideas. Porque estaban llegando preguntas con respecto a cómo, no cómo gastar, sino cómo recaudar. Porque, claro, para gastar, como decía ahora Carlos, tenemos que encontrar otras maneras de obtener ingresos. Y es la pregunta que antes de la pausa le estaba lanzando a Ainhoa. ¿Qué viabilidad tienen en estos momentos otros impuestos? Bueno, yo primero me va a salir un poco la vena constitucionalista, ¿no? Porque ahora se esgrime mucho la Constitución. Nuestra Constitución dice en el artículo 1.1 que España es un Estado social. Bien, es un Estado de derecho, pero es un Estado social y democrático de derecho. ¿Y qué significa que España sea un Estado social? Bueno, pues que el Estado, el poder público, tiene la obligación de intervenir para corregir las desigualdades socioeconómicas. Y además, sin ningún tipo de extensión cuantitativa, eso que llamamos el gobierno público de la economía, no la privatización de la economía, sino el gobierno público, poner la economía, corregir esas desigualdades y tener en cuenta a las personas y no tanto
los numeritos, ¿no? No guiarnos con unos criterios de rentabilidad. Y en este sentido, en las últimas décadas, los gobiernos, en el tema del sistema de financiación del gasto público, siempre han sido más proclives al recurso al déficit y a la deuda pública que al sistema tributario, bien a subir los tipos impositivos, bien a crear nuevos impuestos, ¿no? ¿Qué ocurre con una subida de tipos impositivos? Tenemos que tener en cuenta que en España es un estado de las autonomías, es un estado descentralizado y hay ciertos impuestos que están cedidos, por ejemplo, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Pero aquí las comunidades autónomas se tendrán que mojar y tendrán que decir al conjunto de la ciudadanía si quieren establecer un modelo federal que sea cooperativo, es decir, donde se tenga en cuenta la necesidad de justicia fiscal para corregir esas desigualdades, o si quieren seguir con un modelo competitivo tipo Holanda, tipo Bélgica o tipo Luxemburgo. Es decir, cuando yo antes decía que no es un conflicto norte-sur, me estoy refiriendo a que es una oposición entre políticas económicas, entre proyectos políticos contrahegemónicos que chocan entre sí. Y creo que aquí, por ejemplo, en el hemiciclo, se podrían retratar muy bien, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, las distintas formaciones políticas, qué tipo de relaciones quieren y qué tipo de economía quieren para su ciudadanía. Antes comentaba que ya hay una propuesta de nuevos impuestos como el impuesto para las transacciones financieras. ¿Cuál es el problema que veo, por ejemplo, con esta nueva tipología de impuestos? Bueno, pues el miedo que tengo un poco es que ya se ha experimentado en algunos países, como es el caso de Italia, como es el caso de Reino Unido, o como es el caso de Francia, con algunas diferencias entre países, pero en el caso de Francia tenemos un informe del Tribunal de Cuentas que dice que tal y como lo configuró Nicolás Sarkozy, el hombre que iba a refundar el capitalismo y que le iba a dar un rostro humano, y iba a hacer que todo fuera más ético, pues no ha cumplido su finalidad, que es evitar actividades especulativas. Ese es un debate que se está produciendo en el acuerdo de coalición, por ejemplo, gravar aquellos productos financieros que son más especulativos para que realmente la actividad financiera contribuya a consolidar nuestras cuentas públicas. Entonces, hay que tener cuidado con cómo se diseñan estos impuestos y luego a dónde se dirige esa recaudación. Si vamos a hacer una política de financiación de acuerdo con la lógica del mercado o si vamos a hacer una política de financiación de verdadera justicia social. Una cosa interesante, cuando hablabas de políticas y de propuestas contrahegemónicas, hay un debate que os acordáis, porque estábamos todos en aquel debate en el año 2011-2012, se hablaba incluso de o salirse del euro o otra moneda, y ese debate ahora está totalmente anulado, pero de hecho pues deberíamos, por ejemplo, y hay una pregunta que llegaba acerca de esto, ¿hay posibilidad de pensar en una moneda complementaria o ahora nadie piensa en que el euro está en peligro? Iván, ¿cómo lo ves? Sí, es verdad. O sea, el problema es que hay un pecado original, digámoslo así, en la creación de la Unión Europea, que es Maastricht y ese tratado, y entonces cuando ocurre cualquier crisis, se tensionan todas las costuras por las cuales está mal diseñada la Unión Europea, ¿no? Entonces se intentan poner remedios que puedan suplir esos diseños. Las monedas complementarias lo que trataban de hacer básicamente era, bueno, pues eludir parte de esas restricciones a través de la creación de espacios alternativos digamos, no controlados por la política monetaria. Yo creo que hay que generar espacios de construcción y de reconstrucción, ¿no? En general, creo que hay que generar, bueno, lo hemos dicho todos, ¿no? Es un momento donde creo que la opinión pública y los equilibrios de poder pueden ser más proclives a incrementar la capacidad que tiene el sector público para intervenir en la economía. Yo creo que esto hay que aprovecharlo porque será un legado que se pueda dejar diferente al de la crisis anterior, y creo que hay que dar un impulso a las políticas redistributivas, pero a las políticas de cuidados, a las políticas de servicio público, reforzar el sistema sanitario, pero también creo que hay que crear dentro, o sea, digamos, esta visión macro, también creo que hay que crear espacios micros, democráticos, de empoderamiento popular, como por ejemplo puedan ser diferentes tipos de cooperativas para la producción de alimentos y generar soberanía alimentaria de circuitos cortos en las ciudades y para ese tipo para ese tipo de alternativas sí puede ser útil generar monedas sociales, pero yo creo que hay que combinar ambas apuestas, ¿no? Una visión macro de gran impulso del sector público que nos permita redistribuir, generar una distribución de la renta mejor, etcétera, un nuevo modelo productivo,
y, por otro lado, espacios de empoderamiento popular que se podrían utilizar. Sí, realmente ahora es el momento y creo que hay un nuevo estado de opinión en torno a la posibilidad de generar un nuevo consenso acerca de que hay que ir caminar hacia una realidad otra, que ahora es el momento de generar un sentido común distinto y plantear alternativas, como decía Ana, me quedo con la palabra, contrahegemónicas y que además, bueno, vuelvan a dar la voz a movimientos sociales, a organizaciones y a la gente que está viendo cómo este modelo, ¿no? Tanto anunciábamos que este modelo no era posible, bueno, pues ahora ya no hace falta seguir anunciándolo, ahora está claro que este modelo no es posible y que cuando este modelo se paraliza, otros modelos posibles empiezan a crecer. En hablar de esta reconstrucción podríamos hablar desde muchos planos, pero ya que tenemos a dos economistas y a una experta además en economía de la Unión Europea, aunque sea jurista, quería preguntaros exactamente en esta transición hacia otra economía, ¿cuáles son nuestras alternativas desde la izquierda, de los movimientos de la izquierda transformadora? Empezamos por Carlos. Bueno, está claro que me tienes que dejar decir una cosita de lo de la reforma fiscal, que es algo absolutamente fundamental. Carlos, tú sabes que te dejo decir lo que quieras. No, y adoración, y también y la parte de la recuperación de la soberanía. Cuidado con los atajos. Cuidado con quienes piensan que el problema es el euro y el problema son unos señores que se reúnen en Bruselas, sobre todo señores. Claro, no, es que esto va más allá. Va más allá y cuando había peseta, que yo todavía andaba en la facultad, pues cuando había peseta y Mariano Rubio tomaba decisiones en materia de devaluación, desde luego a los estudiantes, y a mí en concreto no me llamaba, ni a la clase trabajadora. Lo que hacía era lo que le interesaba al señor Botín padre, ¿vale? Para que nos entendamos entre nosotros y nosotras. Por lo tanto, recuperar significa, etimológicamente, volver a tener la propiedad de algo que has tenido. No podemos recuperar la soberanía monetaria porque jamás la hemos tenido. Y hablo en términos de clase. Jamás la hemos tenido. Por lo tanto, no nos quedemos con la película de que si tuviéramos peseta no pasaría nada, no pasarían las cosas que están pasando. No. Y con peseta o con euro hay que hacer el mismo tipo de cosas. Entre otras cosas, por ejemplo, que haya una contribución fiscal. Fijaos, pido la media de la Unión Europea. Esos son 76.000 millones de euros más todos los años, para que luego digan que no hay dinero para las políticas fiscales de gasto. Claro, pero eso supone, entre otras cosas, que los ricos que se están evadiendo o eludiendo los impuestos de manera legal, pues dejen de hacerlo. Y eso es posible de hacer, claro que es posible de hacer, pero es absolutamente indispensable una potencia por parte del gobierno y que yo creo que en este momento es precisamente una oportunidad de oro. Yo soy profundamente optimista. Nos puede ir fatal, también nos puede ir muy bien. Me refiero al pueblo. Si organizados luego somos capaces de conseguir cosas como que haya justicia fiscal y equidad, fijaos una cosa del ITF que además es propio de ATAC, bandera de ATAC y fuente de su nacimiento. Es que lo que ha puesto en marcha este gobierno, en el que los míos y las mías están en el gobierno, se deja fuera los derivados. 13 billones de euros de derivados con B se quedan fuera de la tributación, con un 0,3% que se tributara por parte de los derivados, solamente de tipos de interés y divisas, solo de esos, tendríamos una recaudación de 15.000 millones de euros. 15.000 millones de euros, pensando en que los derivados más especulativos cayera un 60%, cayera un 60% su negociación, cosa que no nos vendría nada mal, como decía Ainhoa, el que los derivados especulativos proliferaran menos. Lo que quiero decir es que claro que hay herramientas, lo que ocurre es que tocan a quienes están acostumbrados a dar órdenes a quienes se presentan a las elecciones. Y creo que es el momento de decir, bueno, pues en este momento del futuro, que eso debe acabarse y debe acabarse ya. Iván me pedía la palabra, yo creo que Ainhoa también. Vale, nada, muy cortito, totalmente de acuerdo. Nada más, a mí me gustaría distinguir, y lo habéis hecho muy bien en el debate, pero a lo mejor a mí se me ha pasado un poco especificarlo. Una cosa es la contención de la pandemia, que esto no necesita ninguna reforma fiscal. Esto es y debe de ser automático, es decir, los estabilizadores automáticos se ponen en marcha, se transfiere dinero a las familias, a las empresas y se monetiza por parte del Banco Central Europeo. Y aquí no debemos aferrarnos a ningún tipo de reforma fiscal.
Estamos hablando de la pospandemia, de cómo queremos que la sociedad sea después de la pospandemia. Y el sistema tributario es un reflejo absoluto de los equilibrios políticos de una sociedad. Es decir, en aquellos momentos donde los equilibrios políticos han sido más proclives a las clases populares, se ha generado la progresividad de los impuestos progresivos. Y eso ha permitido generar directamente el Estado social. Es decir, hay una relación directa entre la generación de la progresividad, las reivindicaciones de las clases populares y la aparición de los grandes gastos sociales. Ocurre en el mismo momento, no es casualidad. Por tanto, lo que tenemos que pensar es cómo ponemos en marcha políticas redistributivas para generar una distribución de la renta diferente. Pero cuidado, no para generar recursos para la reconstrucción, que también, pero sobre todo, la política de rentas y tributaria nos permite redistribuir renta y generar una distribución concreta, ¿vale? Pero no nos da potencia de inversión, que eso nos lo dan otros instrumentos. Cuidado, ¿eh? Sí, pero Iván acaba de mencionar el Estado social, Ainhoa mencionaba antes el Estado social, pero a mí me suena, Ainhoa, que tenemos un 135 que hace unos años mató básicamente la posibilidad de desarrollar el Estado social. Es decir, todas las políticas que estamos diciendo, todas las iniciativas tendrían que pasar por una nueva reforma constitucional o un nuevo marco o un nuevo acuerdo, porque parece que con este es difícil, ¿no? Bueno, lo cierto es que cuando fue la reforma del 135, nuestro Tribunal Constitucional, en vez de velar porque la Constitución se cumpliera, se convirtió en un gestor de los intereses macroeconómicos y macrofinancieros. Ese es el problema. El problema es la devaluación de nuestras instituciones, que han adoptado un proyecto que es absolutamente incompatible desde el punto de vista con nuestra actual Constitución. Es decir, tenemos un antisistema que trata de defender un sistema que él mismo no cumple. Cuando se hace la reforma, por ejemplo, del 135, se dice que esos criterios de déficit y de deuda pública nos van a llevar a un mayor malestar a la ciudadanía española, cuando realmente no ha sido así. Recientemente, un exministro de la Comisión Putin reconocía que era un error poner el acento en sanear los presupuestos, porque hubo una crisis en 2008 en los países bálticos donde se dio cuenta que esta especulación del capital privado, que lo mismo está invirtiendo en un país como se va buscando un refugio más seguro, provoca una inestabilidad que hace que al final esos países estén al servicio de unos sistemas de inversión a los que no podemos controlar de ninguna manera. Yo creo que quizás habría que conectar otra vez con la ciudadanía. Existe una desconexión entre todas estas propuestas que cada vez son más mayoritarias y lo que realmente está percibiendo la ciudadanía. Oye, miles de millones de euros, pero no conoce el trasfondo que hay detrás, que eso va a suponer que va a tener que endeudarse con préstamos privados, unas entidades bancarias que van a ser más proclives a invertir en fondos de inversión para sacar rentabilidad que ayudar a las familias. Por eso es necesaria una banca pública en este país, una banca pública que se aleje de la rentabilidad, que su objetivo sea donde el principal accionista sea el Estado, porque el Estado tiene obligación de velar por el interés de la sociedad. Y esto no significa una república bananera, como muchas veces se trata de criticar. Realmente nos tendrían que explicar qué concepto tienen de Estado, para qué creen esas otras formaciones políticas que sirve un Estado, para apoyar a la sociedad o para apoyar a un modelo de mercado que solo beneficia a unos pocos. Creo que ese es el auténtico debate y eso que hay que trasladar a la ciudadanía, que un cambio es posible. El modelo de Estado de la derecha de este país creo que se demostró cuando decidió aplicar unos recortes de sanidad brutales y aquí estamos, ¿no? Lo de la banca pública, Iván, banca pública, que podríamos hacer esa transición, ¿cómo la hacemos? Bueno, aquí, por supuesto que podemos, pero me gustaría poner el acento en una cuestión que es muy relevante en el proceso histórico de construcción de nuestras sociedades, y es que teníamos una banca pública hace 15 años y la han fulminado completamente. El coste de reconstruirla es enorme, lo tenemos que acometer, pero fijaos el peligro de dejar destruir este tipo de cuestiones. Luego la reconstrucción, no deberíamos estar planteándonos la reconstrucción de la banca pública cuando en Francia tienen banca pública, cuando en Alemania tienen banca pública, cuando en la Unión Europea hay diferentes países que tienen banca pública y no ha pasado nada. Aquí había intereses concretos de las clases dominantes para poder hacerse con una parte del mercado y la crisis financiera fue la excusa perfecta para hacer desaparecer y absorber esa banca pública que ahora tenemos que crear nosotros otra vez, ¿no? Ya bien sea a través de Bankia,
ya bien sea a través de lo que sea. Pero esto es súper importante porque es una escalera hacia abajo si no detenemos este proceso. Cada escalón que ellos recortan, bajamos un piso y se nos hace mucho más recuperarlo. Entonces, en términos de banca pública es fundamental tenerlo porque, entre otras cosas, lo hemos visto. Una de las herramientas fundamentales de la banca privada que están ofreciendo. Por tanto, ¿cuál creéis vosotros que va a ofrecer la banca privada o que va a priorizar? ¿El crédito ICO con aval del Estado o el crédito suyo, que le va a reportar directamente a ellos los beneficios? Evidentemente su crédito. Por tanto, es una herramienta absolutamente ineficaz. No tenemos una banca pública para poder generar ese tipo de herramientas. Ahora bien, y esto me parece fundamental, creo que debemos separar la banca pública. Creo que tiene que tener rentabilidad, evidentemente. Lo que no tiene que tener, porque es una banca pública, porque las políticas de transferencia se hacen a través de las transferencias. Nosotros necesitamos banca pública para movilizar dinero que sea para proyectos de rentabilidad a largo plazo y probablemente no de mercado, pero eso es otra cosa. Pero los proyectos que financia la banca pública tienen que ser rentables, ya bien sea socialmente, ya bien sea a más largo plazo, porque si no estamos generando simplemente mecanismos de transferencia y no sería óptimo hacerlo a través de una banca pública, sino a través de transferencias sociales o otro tipo de mecanismos que están específicamente hechos para eso. Por tanto, y resumo, necesitamos banca pública, podemos crearla, tenemos bancos, poder utilizarla cuando queramos, eliminando esa necesidad de desinversión o de venta, y la necesitamos para la reconstrucción. Nada más. Carlos, ¿Bankia? Vamos, para empezar, Bankia tiene las horas contadas si no llegamos directamente a la decisión política desde el gobierno de coalición de decir que lo que se firmó en el memorándum de entendimiento de que se privatizaba Bankia, no, se acabó. Bankia pública. Pero no basta con que Bankia siga siendo propiedad accionarial de manera mayoritaria del Estado. Tiene que actuar no como quiere Goirizarri, que está al servicio de los intereses privados, sino cambiar de política. No solamente no desahuciando a personas y demás, que ese tipo de cosas con las medidas gubernamentales que se han ido tomando han ido desapareciendo. Es que hay otros elementos, además. Fijaos, Bankia podría ser la herramienta que utilizara el Tesoro Público en el momento actual para financiar directamente al Estado sin que el Tesoro Público tenga que subastar las letras del Tesoro, los bonos o las obligaciones. Porque Bankia tiene capacidad de ir al Banco Central Europeo y obtener muchísimo más de lo que está obteniendo directamente a tipo cero. Y no lo está haciendo, porque está utilizando esa aparente independencia que al final la hemos rescatado con 22.424 millones de euros del vellón y sigue haciendo la política que le apetece al que fue consejero delegado del BBVA, que es José Ignacio Irigoyen. No puede ser. Ese tío cobra 3 millones de euros de pensión, de su plan de pensiones que le puso el BBVA, y sirve intereses diferentes. Sirve a otros intereses y además nos esconde. Lo dice. Él le parece que la banca pública es un disparate y nosotros y nosotras la necesitamos. Hay ahora mismo en Europa 221 bancos públicos, si no me equivoco. Creo que son 221. 221. No estamos con una cuota de mercado muy importante, muy importante, no son residuales. En efecto. Y además yo no me conformo con replicar lo que hay en el resto de Europa. Hay que ir muchísimo más allá, porque hay una mera corrección, ahí van, por la experiencia que tengo precisamente en ese sector y por el conocimiento que me están transmitiendo en el momento actual. La banca, claro que va a ofrecer y está ofreciendo los préstamos que en este caso el Estado avala. De hecho, no está haciendo solo eso. Está cogiendo riesgo que tenía en dificultades de ser cobrado y transformándolo en riesgo que avalamos tú y yo. Eso lo está haciendo la banca ahora, ¿eh? Vale, ahora. Pero están haciendo las dos cosas, perdona, Carlos, ¿eh? Sí. O sea, son dos métodos. Un método es priorizar sus productos y el segundo es transformar el crédito en este para que pero los productos que están intentando promocionar, que tienes toda la razón, los productos que no los crediticios, están intentando colocar los seguros, están intentando colocar los planes de pensiones, eso adosado al riesgo, porque el crédito les interesa muchísimo en el momento actual colocar lo que va avalado por el Estado, y eso lo están haciendo. Ahora, eso nos cuesta un pastizal a las administraciones públicas. Entonces yo
permitidme la ironía, reivindico en este caso la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, el austericidio. No se puede malgastar el dinero público. Y para mí malgastar el dinero público no es dedicarlo a pensiones o a gasto social. Para mí malgastar el dinero público es entregárselo a los intermediarios financieros para que hagan negocio. Eso tiene que acabarse ya. Y además es que puede acabarse ya. Debe acabarse ya. Hay que no solamente impedir la venta de Bankia, sino convertirla de verdad en un instrumento público que, de acuerdo con el ICO, pues tenga la capacidad de verdad de dar el primer salto, el primer paso. Si alguien tiene dudas de lo que nos costaría eso, porque es que resulta que hay accionistas privados en Bankia, y es verdad que hay accionistas privados, ahora mismo si quisiéramos comprar eso nos costaría menos de 1.000 millones de euros. Pero no digo yo que lo compremos. Con un 62% tenemos la capacidad de convertir Bankia en la herramienta que todos y todas aquí estaremos de acuerdo que necesitamos. Sí. Un pequeño detalle, la banca no solamente que es que tenga que ser, que queramos que haya banca pública, es que no puede ser privada. Dejadme que saque el socialista que llevo dentro, pero es que la banca no es rentable sin ayudas públicas. No lo es. Y de hecho, estoy ya casi acabando la tesis doctoral, va de eso, y bueno, son 30 años de estudio, en este caso no 30 años míos, 30 años el periodo que estudio, y en los 30 años se demuestra que sin las ayudas públicas la banca privada no es rentable. Bien, vamos a ir cerrando y a mí sí que me gustaría que habláramos un poco ya de manera más enfocada en esta posibilidad de transitar hacia otra economía, hacia una economía más sostenible. Y ahora sí os voy a pedir unas intervenciones que no superen el tiempo acordado para luego ir cerrando el debate. Iván. Perfecto. Bueno, pues a ver, yo creo que es como todas las crisis, pues son desafíos que se pueden, en función de cómo se gestionen, se pueden salir, o el país, la renta, los servicios públicos, las personas, al fin y al cabo, pueden salir de una manera o de otra en función de la crisis. Yo creo que en estos momentos es muy importante contener la pandemia y que ese coste no sea soportado por los países más afectados. Esa es digamos, la prioridad para mí en términos de política económica en estos momentos. En segundo lugar, ahora mismo todas las crisis a las que nos enfrentábamos el 1 de enero en 2020 siguen existiendo, pero están dobladas por la pandemia. Estoy hablando de la crisis de los cuidados, del cambio climático, de la digitalización. Eso que nos hemos olvidado está todo doblado y va a ir desdoblándose a medida que vaya desapareciendo la pandemia, añadiéndose a los efectos de la pandemia. Por tanto, creo que las soluciones que teníamos propuestas desde la heterodoxia, desde el progresismo, en términos de inversiones, Green New Deal o como lo queráis llamar, es decir, un gran pacto de inversión que permita incrementar la capacidad del sector público para asegurar las rentas y el bienestar de las clases populares y en general de las sociedades, es el momento de hacerlo. Hay posibilidades y deberíamos, yo creo que estar en ese momento apoyando en todas las direcciones. Carlos. Bueno, yo aquí me pongo a las órdenes de gente tan sabia. Hay muchísimas personas, pero especialmente motivantes y optimistas antropológicamente como Yayo Herrero, ¿no? Que plantea pues esos ejes diferentes interconectados, el riesgo ecológico, pero también las dificultades para la reproducción social que van unidas a la profunda desigualdades. Esto está interconectado. Y el que quiera que puede resolver alguno de esos elementos sin abordar los otros, pues creo que está equivocado. Oportunidad porque hay una cierta conciencia generalizada, no en el Estado español, no en la Unión Europea. Creo que a nivel planetario, bueno, pues este mensaje de que solamente se sale de manera colectiva y que hay ciertas situaciones adicionales, como decía Iván, a los propios efectos de la pandemia, nos obligan de verdad a abordarlos, no a posponerlos. Recordemos que ha habido una declaración de estado de alarma que ha sido luego prorrogada, pero es que justo me parece que 2 semanas antes, creo que recordar 2 semanas o 3, se aprobó una declaración de emergencia medioambiental en el Parlamento de España. Bueno, se supone que esa no nos la creímos. La de la pandemia sí nos la hemos creído, pero la otra
bueno, pues ha quedado, como bien decía Iván, doblada, pero hay que abordarla. Y para abordarla, creo que además hay instrumentos de sobra. Hay sabiduría publicada y contada más que suficiente para ser capaces de plantear que está claro que tenemos un planeta finito y que el capitalismo no lo contempla. Y que hay que actuar de una forma inmediata para evitar consecuencias absolutamente imposibles abordar si posponemos, como parece que es la intención de algunas y algunos, las soluciones. Sí, bueno, yo por añadir alguna cosa, aunque coincido plenamente con lo que han comentado los compañeros, yo sí que quería hacer una reflexión a nivel personal en este periodo de confinamiento, cuando se decía que había unos sectores esenciales, unos servicios esenciales para la comunidad, del cual los trabajadores y las trabajadoras no podían disfrutar, entre comillas, del confinamiento, como otras personas, como es, por ejemplo, mi caso como profesora, que soy privilegiada, y vas al supermercado y empiezas a apreciar desde la perspectiva de la economía real cuáles son esos servicios esenciales, trabajadoras de la limpieza, falsos autónomos. Nos fijamos también que existen paradas y parados de larga duración que están en una economía informal porque necesitan subsistir. Es entonces cuando te planteas que la pandemia, en cierto sentido, para mí ha sido un regalo porque me ha ayudado a ser todavía más consciente de la situación de desigualdad estructural que existe en país. Y creo que, como es mi caso, es el caso de muchísimas personas que hay en este país que han tenido ese momento de reflexión cuando han visto a un chico repartiendo, un chico joven, porque no ha tenido la oportunidad de cursar los estudios, porque su padre o su madre son parados o paradas de larga duración, etcétera, ¿no? Y creo que además ha puesto también en evidencia cómo es una sociedad de clases profundamente racializada, sobre todo esas personas que viven hacinadas en pisos, que comparten cuartos, en una sociedad de género, porque nos hemos dado cuenta que esa mal llamada economía improductiva, esa economía de los cuidados o reproductiva, tiene más importancia de la que creíamos. Hemos visto luchar en las residencias a mujeres que no tenían recursos, residencias que habían sido privatizadas. Creo que en Madrid hay unos ejemplos que quedarán, espero, en la retina de todas las personas, porque es importante, porque se ha antepuesto el lucro económico a la vida de las personas en muchos casos. Y también me he dado cuenta, haciendo la compra en el supermercado, lo importante que es tener un sistema alimentario agroecológico. Y me explico un poco, ¿no? Cuando hacemos la cesta de la compra, yo me acuerdo cuando leía a Marcelino Camacho que negociaba ese convenio colectivo teniendo en cuenta lo que costaban los productos básicos, los productos alimentarios, porque comer es importante para mantener la salud, pues las frutas, las verduras, hortalizas que son necesarias para el crecimiento de los niños y de las niñas, de los mayores, de todos nosotros y nosotras, tienen unos precios en ocasiones considerables que no se puede permitir cualquier familia, ¿no? Y esto también me inclina a pensar, como, porque mi abuela es agricultora, mi compañero es agricultor, en esa producción integral, familiar, sostenible, que está desapareciendo de nuestro país. Esto también es una cuestión, somos un país privilegiado, tenemos unas tierras riquísimas, donde se pueden cultivar todo tipo de productos. Sin embargo, ese tipo de producción más sostenible ha sido monopolizada por grandes corporaciones agroalimentarias que tienen contratos con grandes superficies comerciales, ¿no? Creo que también tendríamos que abrir los ojos en esas pequeñas cosas, porque, como decía Antoine Saint-Exupéry, lo esencial muchas veces es invisible a los ojos. Y creo que esta pandemia está sirviendo para que redescubramos lo esencial y me parece un punto de vista muy importante para arrancar y para la esperanza. Tenemos que tenerla. Y de hecho, y hace poco circulaba un manifiesto de economistas críticos que decía claramente que cuando hay voluntad política, conciencia social del problema, las cosas pueden cambiar radicalmente. Y además es importante, como decíais todos, ¿no?, conjugar las distintas crisis y además ser muy conscientes de la crisis de los cuidados, de la crisis climática, de la crisis ecológica y además darnos cuenta de que cuando llega un acontecimiento con mayúsculas como este y nos pilla desprevenidos, puede ser devastador y hay crisis que no nos van a pillar ya nunca desprevenidas porque sabemos que están aquí, la crisis de los cuidados, la crisis ambiental y por supuesto tenemos que actuar ahora que hay un nuevo consenso social acerca de que sí se puede, que si hay voluntad política sí se puede. Para concluir, yo creo que debemos volver un poco a mirar a la Unión Europea. Decía hace mucho tiempo, decía Jacques Delors que la Unión Europea es una máquina de generar consensos y no tanto de luego poder desarrollarlos o cumplirlos. Al final creo que es necesario seguir, ¿no?, esperando
esa otra Europa de la que hemos estado hablando, ser conscientes de que la cooperación y la solidaridad entre países es necesaria y ser conscientes también, como decía hoy un artículo que se ha publicado hoy, de que lo que nos puede pasar es acabar como la maravillosa película de Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall, que nos están prometiendo que van a llegar aquí los miles de millones y que luego vamos a acabar viendo pasar la caravana y pagando la crisis entre todas. Bien, para que no pase esto, hoy hemos dado muchísimas recetas. Creo que lo que los debates de ATAC están poniendo encima de la mesa es que tenemos muchísimas compañeras y compañeros que pensáis mucho, pensáis muy bien y además estáis dispuestas a poner todo vuestro capital por la transformación social. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Hemos tenido algunos problemas de emisión, pero quedará grabado el debate. Os esperamos la próxima semana. Tendremos una entrevista acerca de América Latina y estos nuevos autoritarismos y la mala gestión de la crisis, la gestión criminal de la crisis del coronavirus, y tendremos un nuevo debate el viernes acerca de otro futuro. ¿Qué futuro es posible? Así que, una vez más, un viernes más, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene. Muchas gracias. Gracias.